Hola queridos estudiantes, tengan cada uno de ustedes mis más cordiales saludos. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante. Entonces para ello quiero que ustedes presten mucha atención porque vamos a trabajar el día de hoy. No les voy a decir. Primero escuchen esta pequeña historia. Hace muchos años atrás me contó mi abuelita que en un pueblo de la sierra había un perrito viejito, todo sucito, cochinito, inclusive tenía pulgas. Y entonces este perrito andaba por todos los pueblos paseándose. Pero ¿qué pasaba? Cuando este perrito llegaba a algún pueblo y la gente lo veía así todo sucio, cochinito, entonces le daba asco, le daba cólera y así que agarraban y lo botaban al perrito. Entonces el perrito a la puerta del pueblo, ya para despedirse, agarraba y se rascaba toditas las pulgas y las dejaba en ese pueblo. Así que nuevamente empezaba su camino y se iba a otro pueblo. Y cuando llegaba a ese pueblo, igual, hasta la gente lo miraba con odio, con cólera, agarraba, le echaban agua, le gritaban, zafa perro, le decían, y el pobre perrito, todo así viejito, sucito, cochinito, lleno de pulgas, llevaba a la puerta para despedirse del pueblo y se rascaba y botaba todas sus pulgas en el pueblo. Entonces hasta que un día este perrito llegó a un pueblo y una familia muy humilde que no tenía nada que comer, inclusive que a veces tenía que irse a trabajar a la chacra para conseguir sus alimentos, lo vio al perrito. Entonces cuando lo vio les dio penita y dijeron, pobrecito, mira este perrito tan viejito y está aquí sufriendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La mamá dijo, hay que llevarlo a la casa. Entonces el niño agarró y cargó al perrito y se lo llevaron a su casa. Cuando el perrito llegó a esa casa era una casita muy humilde, con sus tejas todas rotitas, su casita ahí con una puerta de madera queriéndose caer, pero eran muy buenos. Así es que de lo poco que ellos tenían le brindaban al perrito. Entonces este perrito, en agradecimiento esa noche, le pusieron una mantita en la puerta de su casa y el perrito ahí se quedó durmiendo. Entonces el perrito, en agradecimiento esa noche, se agarró y se empezó a rascar las pulgas. Oh, pero ¿saben qué pasó? Sus pulgas se convirtieron en pepitas de oro. Entonces a la mañana siguiente, cuando salió el señor a ver al perrito, le dijo, ¿cómo estás, Firulais? Y el perrito miró y todo feliz, alegre el perrito. Y cuando se levantó y ahí vio que había cantidad de pepitas de oro. Entonces las personas entendieron de que uno tiene que ser, ¿qué cosa? Bondadoso con los demás, porque uno va a recibir en retribución un buen pago. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos trabajado? ¿Qué he hecho para ustedes? ¿Me darán una pista? A ver. Muy bien. Hemos trabajado la narración. ¿Qué es la narración? Me dice, ¿ustedes ven la imagen que está aquí? ¿Qué es la narración? Muy bien. La narración es cuando alguien te cuenta cosas bonitas y, tú prestas atención, te llama. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí un pequeño concepto de la narración. A ver, vamos aquí. ¿Qué me dice? Consiste en relatar hechos reales o imaginarios, como mitos, cuentos, leyendas, fábulas, anécdotas y relatos. ¿Qué más? Me dice que es un narrador en primera persona y narrador en tercera persona. Profesora, esto no entiendo, primera y tercera persona. Mira, ¿cuándo es primera persona? Cuando yo cuento algo que me sucedió. Les comento. Hace unos días estaba tan distraída ahí haciendo mis clases, preparando, que no sabía qué hacer. Hasta que un momento me tocó grabar las clases para ustedes y entonces buscaba desesperaba mis audífonos, no los encontraba, ¿no? Y me desesperé. Preguntaba a mi mamá, ¿has visto mis audífonos? Y ella me decía, no los he visto. A mi hija, Neilín, ¿viste el audífono? Y no, me decía. Y cuando mi papá me ve y me dice, pero hija, está en tu cuello ahí colgado. Todos nos matamos de risa. ¿Por qué? Porque me pasó a mí. Yo fui el personaje principal. Entonces, cuando es en primera persona, cuando le cuentas a alguien lo que te pasó. ¿Y cuándo es en tercera persona?
cuando yo cuento algo que le pasó a otra persona y yo no participo en esa historia, como la historia del perrito pulgoso que les acabo de contar. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más me dice que es la narración? Dice, ¿qué debemos de tener en cuenta? ¿Qué dice? Mi tono de voz, muy bien, tengo que tener un buen tono de voz para poder trabajar esto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Mis gestos, mis movimientos, si es que yo lo quiero contar para que la gente se emocione. Mi postura corporal, ¿usted cree que será bueno si yo lo cuento así paradita, derechita, sin moverme? No, tengo que moverme, acomodarme a la postura que yo quiero contar. Manejo del vocabulario, tengo que expresarme bien, de manera clara. Manejo del discurso, o sea, tengo que conocer el inicio, el nudo y el desenlace de mi historia. ¿Y qué más? La enseñanza. Entonces, aquí tenemos todo lo que es la narración. Acá hay un ojito. ¿Qué creen que significará este ojito? Muy bien, yo les doy una pista. Muchos de los mitos, leyendas, fábulas, relatos y anécdotas han pasado de generación en generación. Por ejemplo, yo les contaba que la historia del perrito pulgoso me la contó mi abuelita. Pero mi abuelita me contó que a ella se lo contó su abuelita, su mamá y su abuelita. Entonces, esa historia ha pasado en mi familia de generación en generación. Yo se la contaré a mi hija y mi hija se la contará a sus hijos. Muy bien, entonces, estos relatos narrados van a pasar de generación en generación. Otro dato. Esta misma historia, profesora, de repente usted me dirá, profesora, yo he escuchado esa historia, pero de repente en la zona de Huarochirí, ni no de Ancash, de donde es usted. Muy bien, porque los relatos se comparten, al ser de manera oral, se comparten, pero van a variar dependiendo el área geográfica. ¿Está bien? Y dependiendo también de la forma como lo cuentan. ¿Tú crees que de repente la profesora de Huarochirí lo contará así como te lo conté yo? Muy bien, entonces ese es otro ejemplo. Pueden haber mitos, pueden haber cuentos, relatos, que aquí se cuenten de una manera y que en otro lugar se lo cuenten de otra manera. Muy bien, chicos, esta es la clase de hoy para ustedes. ¿Y cuál es la tarea? Ustedes me van a tener que narrar algo, ya sea un mito, una leyenda, una fábula, una anécdota, un cuento o un relato que de repente su abuelita o abuelito les haya contado. Lo van a grabar en un video y me lo van a enviar para yo ponerles una buena nota. Hasta luego, chicos.